Amables televidentes, y gracias por estar en la hora con Gregory. Vamos a hablar en esta ocasión de política. Recibo a Euclides Sánchez, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, ex senador de La Vega, ex síndico de La Vega, ex diputado de La Vega, un munícipe de los más preclaros de La Vega. Euclides, ¿cómo estás? Gracias por esa inmerecida presentación. Bueno, nada, bien, estamos bien. Aquí un saludo a todo el público televidente, ¿verdad? Nacional e internacional. Y nada, estamos aquí para conversar y responder cualquier pregunta que tú entiendas que sea de interés para los amigos televidentes. Desde luego, Euclides, desde luego. Normalmente tocamos temas variados acá en la hora con Gregory, muchas veces toca de política, como es la ocasión del día de hoy. Y en ese sentido me gustaría saber, desde la perspectiva del partido en el cual militas, y tenemos como siempre una situación interesante hasta en la política, a pesar de haber pasado las elecciones, me gustaría conocer cómo miras el panorama actual de República Dominicana. Bueno, en términos políticos, lo veo muy nublado a propósito de esta temporada de vaguada, porque tenemos una situación muy crítica en la República Dominicana, partiendo de la incapacidad que tiene este gobierno y el gran nivel de improvisación que ha llevado a generar un retroceso en prácticamente todas las actividades del gobierno. Nosotros hemos visto una carrera de endeudamiento que hoy se pone en riesgo el nivel de deuda que tiene la República Dominicana, cosa que nunca había ocurrido, y que también no se traduce en ningún beneficio que se pueda notar en la ejecución del gobierno. La calidad de la gente se deteriora cada día más, no tan solo en la educación, en la salud, sino también en servicios públicos, como es el caso de la energía eléctrica. La tanda de apagones que estamos viendo es terrible, el alto costo de la energía eléctrica, las plantas eléctricas y los inversores que se habían ya considerado obsoletos, hoy está en proceso de recuperación con un alto precio. Tenemos una gran incertidumbre en la juventud por la falta de empleo, falta de oportunidades. Hay una triste realidad en la parte de la seguridad social, la seguridad ciudadana. Tenemos dificultades por todos los sitios. El proceso electoral pasado complicó más la situación, producto de la gran cantidad de dinero que usó este gobierno para comprar las elecciones. No tenemos un presidente con las condiciones para poder enfrentar y solucionar los problemas que tiene la República Dominicana. Muy por el contrario, esta gestión lo ha agudizado. Y nosotros nos vemos en una situación de mucha preocupación porque cada día la situación se pone más crítica y el gobierno la proyecta más positiva, porque ha usado una gran cantidad de recursos para, a través de los medios de comunicación, manipular una opinión que no se corresponde con la realidad que vive el país. De manera que yo veo con mucha preocupación la forma como nosotros hemos visto que este gobierno se ha manejado, y veo, Gregory, que lo que va a ocurrir en estos nuevos 4 años de gobierno va a ser peor. Porque si la situación está difícil, ahora, imagínate cuando se comience a aplicar una reforma fiscal injusta, una reforma fiscal que la va a llevar a cabo un gobierno que está presidido, que está invadido por el sector empresarial. Mira, de ese tema de reforma fiscal vamos a hablar. Ahora, si esas observaciones que haces son correctas, son fidedignas, son ciertas, si esa es la situación,
que estamos viviendo en República Dominicana, todos esos aspectos que has planteado y que la responsabilidad se la indilgas a la actual administración, que ya tiene 4 años y empieza un periodo de 4 años más, ¿cómo explicas que hace apenas 100 días y hace apenas 120 días ese gobierno arrasó prácticamente en 2 elecciones corridas? ¿Cómo lo explicas? Sencillo. Ajá. Muy sencillo. Desde que ellos comenzaron el gobierno, se inició un planteamiento de manipular la opinión pública a través de los medios de comunicación. Nosotros vimos que pasadas las elecciones se generaron una serie de situaciones nunca antes vistas en la República Dominicana luego de haber transcurrido un proceso electoral. El narcotráfico. El gobierno, inmediatamente pasaron las elecciones, comenzó a tener víctimas importantes del narcotráfico, diputados, dirigentes políticos importantes que cayeron presos y que ellos mismos expresaron la gran cantidad de recursos económicos que dispusieron para que la campaña del 2020 fuera favorable al triunfo del PRM y Luis Abinader. Pero Gregory, esa situación no ha parado. Ahora mismo en esta semana hay un caso que se está pidiendo en extradición a una serie de personas, y varios de los cuales aparecen con fotografías de los dirigentes, la mayoría de los dirigentes del PRM. O sea, hay un vínculo estrecho entre las campañas electorales del PRM en las elecciones de 2020 y en estas elecciones, que el PRM no ha podido zafarse. Pero ¿qué ocurrió? Que ellos comenzaron a invertir gran cantidad de recursos económicos para crear una percepción a través de los medios de comunicación, que tú sabes y sabe el país, que la inversión que se está haciendo a nivel de la publicidad han roto todos los récords en la historia de gobierno alguno en la República Dominicana. Y entonces ellos comenzaron incluso hasta comprar las empresas encuestadoras para que la opinión de las encuestadoras fueran la que ellos estaban proyectando, de un 70-30. Un 70-30 era el eslogan que ellos estaban promoviendo en todos los medios de comunicación, y todas las encuestas las estaban proyectando para que ese número fuera el que se obtuviera en las elecciones del 2024. Fue una inversión cuantiosa, fue una compra vulgar de las elecciones, que comenzó en el proceso electoral, cuando compraron a la mayoría de alcaldes de la oposición, hasta de los distritos municipales. Fueron 30 y pico de alcaldes que ellos compraron antes de las elecciones municipales. Pero además, después de las elecciones municipales, compraron alcaldes que habían ganado las elecciones. Comprarlo es llevárselo a participar en su partido. En su partido, exacto. Pero además... Pero si hay un objeto que se compra, hay un objeto que se vende, o sea... Bueno, si uno es culpable, el otro también. Claro que sí. Son dos partes. Claro que sí. Pero lo que yo quiero que veamos es que lo que ocurrió en esas elecciones nunca había ocurrido. Ningún partido había osado comprar los candidatos de alcalde de los partidos de la oposición. Pero mucho menos ningún partido había comprado, luego de haber pasado unas elecciones, candidatos a alcalde que ganan las elecciones dentro de la oposición. Pero además, en las elecciones... O sea, que aún los que ganaron, que son de la oposición, han pasado, algunos dices, al partido de gobierno, sí, al gobierno. Sí, muchos lo hicieron público, como el de los Alcarrizos, y otros están del lado del PRM, pero están bajo perfil. Pero además, tú sabes lo que es que en las elecciones del 2024, ahora, hacen días, candidatos a diputados y a senadores, faltando días para las elecciones,
comprárselo a la oposición, como es el caso de Samaná, de Ocoa, y creo que no me acuerdo otro lugar, que faltando días para las elecciones, lo compran y lo desmontan. Moca también, el caso de Moca. Pero, muy bien, Euclides. O sea, fue una compra que generó el triunfo del PRM porque por una votación normal, con unas elecciones democráticamente manejadas, ellos no ganaban las elecciones. Porque es que la situación de este país no está bien. Los altos precios de los alimentos de primera necesidad, Gregory, no han dejado de subir. Pero es que quien da el triunfo a una candidatura es cada voto que el ciudadano emite a favor de esa persona. Entonces, si cada uno de nuestros votos es que sumados dan el triunfo de un alcalde, o sea, el que una persona se vaya no necesariamente determina... Pero analiza la legitimidad. La legitimidad al presidente Luis Abinader lo eligió un 30 y pico % de la población. Hubo una abstención bastante alta. Pero ¿por qué? Porque ¿Qué porcentaje dices que lo eligió? un 30 y pico % lo eligió. Entonces, el nivel de legitimidad tiene mucho que ver con la forma como se han manejado las elecciones. Si fuera un gobierno popular, no hubiera tenido la gran atención que se generó en las elecciones. Entonces hay un desinterés evidente que se viene manifestando en el ciudadano a votar, porque en el 2020 fue así también. Totalmente. Y hay una manipulación económica que se notó en este proceso de una manera brutal. Siempre se ha hablado que los gobiernos de turno manejan el aspecto de ese privilegio, vamos a llamarle, que tienen para utilizar recursos del Estado en elecciones. Sí. No sería la primera vez. Sí, pero tú nunca viste en el pasado, nunca viste que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana o en los gobiernos del mismo PRD antiguo se compraran candidatos de la oposición antes de participar en las elecciones y después. Tú nunca viste que compraron un senador de la oposición, que el PLD compró un senador, como es el caso de Samaná, que era un hombre que iba a ganar las elecciones por la fuerza del pueblo, como es el caso de Moca, de Ocoa. Bueno, pero en Samaná quien gana es el actual el senador actual. Sí, pero la fuerza del pueblo tenía un candidato a senador que se fue para el PRM. Se fue para el PRM faltando días para las elecciones. O sea, lo que ocurrió en estas elecciones es una franca evidencia de una compra de elecciones, pero de una manera clara. Entonces, si nosotros analizamos a profundidad lo que ocurrió, lo podemos ver en la gran atención. El reflejo de la atención es una correspondencia con la popularidad negativa del gobierno. Porque si fuera un gobierno popular, el nivel de atención hubiera sido mínimo o el tradicionalmente ocurrido en cada proceso electoral. Bien, de igual forma, nueva vez, entonces, en ese aspecto, te repito lo que anteriormente te manifesté. Entonces, si es así, ¿qué va a suceder en las próximas elecciones? Porque, evidentemente, no hay ningún aspecto legal que la oposición, ustedes en este caso, y otros partidos, puedan asumir para contrarrestar esa situación. Y ahora que hay fue arrollador el triunfo, como dije hace unos momentos, ahora hay más alcaldes, hay más diputados, hay más senadores por parte del PRM. Entonces, el panorama de ustedes, si no hay un mecanismo para contrarrestar eso, no es halagüeño, no es bueno. Es una buena pregunta la que tú me haces, para yo expresar lo siguiente. Hay una posición de no reformar la Constitución, no reforma la Constitución. Pero hay un problema grave, y es que la separación de las elecciones, tú tener unas elecciones municipales 3 meses antes de las elecciones presidenciales y congresionales, genera esa manipulación económica que el PRM llevó a cabo. No es verdad que en el 2024 el PRM, aunque los síndicos terminen siendo impopulares, todos, va a entregarle a la oposición todos los ayuntamientos del país 3 meses antes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más dificultad nos dio a nosotros
ganar las elecciones congresionales y presidenciales fue la percepción que se generó cuando el PRM conquistó todos los ayuntamientos en la forma que lo hizo. ¿De qué año estás hablando? Ahora, en las elecciones municipales Ajá. del 2024, 2024, 3 meses antes de las elecciones nacionales, el PRM compró la mayoría de alcaldes que iban a ganar antes de las elecciones, 30 y pico, ¿te acuerdas? Y luego, en el proceso electoral, comenzó a faltar y a elevar la simpatía de los alcaldes que iban a perder. Las encuestas reflejaban eso. Y lograron prácticamente el 95% de los ayuntamientos, el PRM ahora. ¿Qué ocurrió? Que eso generó una percepción de que quien gana 3 meses antes de los ayuntamientos va a ganar la presidencia de la República. Esa percepción le ayuda al partido que está gobernando. Entonces lo que yo quiero decir es que no es verdad que en el 2028 el PRM se va a dejar quitar los ayuntamientos de este país. Porque el PRM sabe que quien pierde los ayuntamientos 3 meses antes de las elecciones va a perder las elecciones nacionales y congresionales. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces van a continuar separadas las elecciones, si es la decisión del PRM. Entonces, si las elecciones permanecen separadas, el matadero electoral y la compra de las elecciones serán repetidas en el 2028. Y entonces esa es la esperanza que tienen ustedes en la oposición, de que se unifiquen las elecciones. Yo estoy proponiendo que se analice ese caso porque las elecciones hay que unificarlas. Incluso he visto a dirigentes del PRM, incluso Paliza, decir que está de acuerdo con que las elecciones se unifiquen. Y yo entiendo que tienen que unificarse las elecciones para que el proceso electoral sea más democrático. Porque si no se unifican, el partido de gobierno no se va a dejar quitar los ayuntamientos 3 meses antes de unas elecciones nacionales. Y eso hay que evitarlo a como dé lugar. Pero si es así también, vuelvo con el si es así, el PRM no va a entrar en eso, Euclides Sánchez. Bueno, ellos estuvieron de acuerdo, porque además hay cosas que le favorece eso a ellos. Pero hay otro detalle. Este país no puede, ni los partidos de la oposición, involucrarse en gastos de campaña. Cada partido tiene que gastar 1,000 y pico de millones de pesos en cada proceso electoral, simplemente para la operatividad de delegados, suplentes y la logística. Son 1,000 y pico de millones que tiene que buscar un partido. 3 meses antes de las elecciones y 1,000 y pico después de las elecciones nacionales y presidenciales. Entonces, por la parte financiera no le conviene al país, ni le conviene a los partidos políticos mantener las elecciones separadas. Las reglas de juego que hay en las elecciones pasadas son las mismas que hubo hace 4 y hace 8 años. Entonces, Euclides, me gustaría conocer, fuera de esa situación de preponderancia, de avasallamiento que pudiera tener el PRM, ¿qué presentaría como oferta, en este caso, Fuerza del Pueblo, que encabeza evidentemente la oposición? Bueno, nosotros tenemos unos resultados que independientemente de haber comprado las elecciones, el gobierno del PRM y Luis Abinader, posicionan a como único líder de la oposición a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, con un 30% de la simpatía. Con toda la inversión económica que hizo el PRM, ese 30% que sacó la Fuerza del Pueblo es un valor considerable para establecerse como líder de la oposición al doctor Leonel Fernández. Ahora, ¿y el valor considerable que se necesitaría para ganar una elección general? Ahora, ¿qué ocurre? Que hay que entonces comenzar a dar paso tendente a lograr que la Fuerza del Pueblo ocupe el gobierno, porque está situado en el lugar llamado a sustituir al gobierno de turno, la Fuerza del Pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que la Fuerza del Pueblo ahora tiene que generar una reingeniería como partido político, tiene que crear un partido político atractivo a los jóvenes, atractivo a todo el pueblo dominicano, a todos los sectores, un partido político que sea un imán, que atraiga, que pueda generar las expectativas de un verdadero cambio, dirigido
por el único líder que tiene este país, que es el doctor Leonel Fernández. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene que jugar ese rol de adecuarse a ser un partido nuevo, distinto. Y eso se está ya en proceso con el Congreso Franklin Almeida, que se está llevando a cabo en estos momentos. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta? La relacionada a la fecha en que se celebran las elecciones. Hay que unificar las elecciones. Hay que unificar las elecciones, porque si las elecciones no se unifican, el PRM volverá a comprar las elecciones municipales y volverá a comprar las elecciones nacionales, presidenciales y congresionales. En Fuerza del Pueblo, ¿ustedes han tratado ese aspecto de unificación de las elecciones? ¿O es una posición en la Fuerza del Pueblo, Sánchez? En la Fuerza del Pueblo hay una oposición a que se reforme la Constitución. Hay esa posición de no reforma a la Constitución. La unificación es posible si se modifica la Constitución. Mi voz no es escuchada en la Fuerza del Pueblo con relación a que yo digo que si no se unifican las elecciones, la Fuerza del Pueblo y los partidos de la oposición tendrán dificultades para ganar las elecciones en el 2028. Porque es que la separación de las elecciones obligarán a la oposición a competir de una manera muy desigual en la parte municipal y en la parte congresional. No es lo mismo tú tener un alcalde en la oposición a tú tener un alcalde desde el gobierno que le estén asfaltando, que le estén dando blog, zinc, electrodomésticos a todo el mundo, que estén prácticamente comprando los votos, a tú tener un alcalde en la oposición rompiendo brazos para tratar de que su discurso pueda calar. No es lo mismo. Entonces, hay que unificar las elecciones para que la competencia sea más o menos igualitaria. Bien. Eres un hombre de mucha experiencia política. En ese sentido, te menciono lo siguiente, que es totalmente conocido y vivido por ti. Fuerza del Pueblo viene del PLD. De ahí es que viene Fuerza del Pueblo. Es una mutación del PLD. Una mutación, correcto. Muy buen término eso. En este momento, políticamente, el PLD se puede decir que languidece, si tomamos como referencia las últimas participaciones de esa organización política en todos los escalafones de candidaturas, desde regidurías hasta la presidencia. Con esa situación, y tomando en cuenta que en un sistema donde hay 3 partidos se produce una debilidad de la oposición, como se vio ahora, ¿qué hacer ante esa situación que tiene el PLD y Fuerza del Pueblo, que necesita y busca ampliar su capacidad de cara principal de la oposición? ¿Qué hacer? En ese proceso que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, que está cerrando su ciclo histórico. ¿Lo está cerrando? Lo está cerrando su ciclo histórico. Surge como mutación la Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel Fernández, que abre un ciclo histórico. La Fuerza del Pueblo como partido inicia un ciclo histórico. Se está cerrando el ciclo histórico del PLD y ese ciclo se acelerará si Danilo asume la presidencia del PLD, como de hecho yo estoy seguro que a Danilo nadie le va a quitar ese partido, porque ese partido es de él. Él salió de Leonel para él quedarse con el partido, y eso generó una situación que la estamos viviendo, ¿verdad? La falta de un gobierno capaz que hubiera podido lograr seguir avanzando en el desarrollo, en el progreso del país. Entonces, la Fuerza del Pueblo, como fuerza mutante, debe de ser una fuerza nueva, una fuerza transformadora, un partido con un nuevo estilo, con una buena dinámica. Ese es el reto de la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo lo sabe. Bueno, mucha gente no lo sabe,
porque hay muchos dirigentes que lo que quieren es posicionarse, pero no se dan cuenta que lo que hay que posicionar es al partido. Es a la fuerza del pueblo que hay que posicionarla como un partido dinámico, un partido democrático, inclusivo, participativo, que la juventud pujante, que los hombres y las mujeres de calidad, los honestos, los de la ética política, se acerquen a la fuerza del pueblo y puedan, bajo el liderazgo de Leonel Fernández, generar un verdadero cambio en el 2028. Ese es el reto de la fuerza del pueblo como un partido que es una mutación del PLD, lograr que ese partido, producto de una mutación de un partido como el PLD, que tiene su gran obra, ¿verdad?, pueda situarse en el lugar que la mayoría de la gente quiere de un partido político. Ese es el gran reto. Y él está en las condiciones dadas, porque el Congreso, doctor Franklin Almeida, ya inicia esta semana. Y ese Congreso debe de girar en torno a posicionar a la fuerza del pueblo como el partido líder de la oposición que sacará al PRM del gobierno en el 2028. Y el dirigente de la fuerza del pueblo que no esté pensando primero en posicionar el partido, no en posicionarse él, sino posicionar el partido como una fuerza de cambio, transformadora, que motive a esos sectores, Gregory, que tienen muchos años sin ir a votar, a participar en un partido político que realmente crea la expectativa de que el pueblo esté esperando. Es un trabajo verdaderamente que tiene pendiente la oposición. Hay muchas personas que lo van a pensar, a seguir pensando si vuelven a votar. Muy buen tema el que has puesto. Y quiero aprovechar también. Hacemos una pausa, Clis. Hacemos una pausa. No. Termina la idea y hacemos una pausa. Quiero hacer notar de que Leonel Fernández es el líder más importante que tiene este país. Y es el líder político más capaz, más actualizado y con las condiciones para generar esa transformación en la República Dominicana desde la fuerza del pueblo. Hay que entender eso. Bien, vamos a seguir conversando con Euclides Sánchez, dirigente alto de Fuerza del Pueblo, después de la pausa. Hoy en La Hora con Gregory hablamos de política en República Dominicana. Venimos en breve.